Saludos a todos, muy buen Nikanash, buen aquí ahora para todos los que nos estén viendo en vivo y en grabación. Hoy 10 de julio, día 4, lluvia en Nahuiquiahuitl, o bien Cancahuac. Prepárate Cántabro. para los cambios, mantente atento, en cofre ajeno no te metas, en el plato de otro no te reclines. Estamos en este programa, es veintenal, justamente porque inicia la veintena, entonces, bueno, pues también por eso están los tonales en este color, y bueno, para hacer la diferencia, mostrar la diferencia. Entonces, aquí se me había olvidado poner justamente la imagen que mandaste al principio, Frank. Sí, yo lo voy a poner si quieres. Para, Yo voy a, ok, yo comparto, sí. Sí, yo comparto muy para. bien. Bueno, de todas formas, inicia la veintena de Hueytecuilhuitl, es la octava de este año. Entonces, bueno, justamente por eso estamos reunidos aquí. Y pues estamos aquí con Frank, Luis, Omey y Vicente. Saludos, ¿cómo están? Bien, aquí estrenando programa estamos. Muy bien. Omey, saludos. ¿Qué tal? Buen día a todos. Pues sí, con luna llena, 10 de julio, inicio de veintena, luna llena. Sí, Hueytecuilhuitl, ¿no? Así se Huaytecuy, pronuncia. sí. Hueytecuilhuitl. Y vamos a platicar de estas, de esta veintena. Si me permite, voy a compartir otra vez la veintena que inicia para que los Sí, espectadores pues vean algunos detalles que vamos a platicar de eso. Eh, sí, Fíjense que el diseño que hizo Shinnawi de las veintenas es muy cómodo porque la veintena se recoge en su integridad y no está repartida entre los meses, eh, los meses gregorianos, cristianos. Eh, de manera que podemos ver en qué consiste una veintena. Una veintena consiste en un paquete de 20 tonales eh, que obviamente se repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque son solo 20 los signos. De manera que la siguiente veintena otra vez inicia en el primer signo de los 20 y termina en el último. Eh, la veintena inicia en el signo que le da nombre al año. A, Al respecto les quiero platicar. Hay dos tipos de veintenas en este calendario, en el calendario del agua. Hay una veintena que se llama Sempoalcali, que son los 20 signos desde Zipacli hasta Xochitl, desde Imish hasta Jau, como le quieran llamar, desde Dragón hasta Flor. Esa veintena se llama, en náhuatl se llama Sempoalcali, que quiere decir las 20 casas. Este nombre es antiguo, este nombre aparece en los códices matritense y florentino. Es decir, es el nombre que le daban los antiguos a esta veintena, Sempoalcali. A esa veintena que empieza en Zipacli y termina en Xochitl no le llamaban mezcli. Mezcli es un concepto diferente. Ah, ¿qué cosa es el mezcli? El mezcli es la veintena aplicada a un año. En el caso de un año que se llama, como el actual, se llama Kiawit o Kawak, es decir, lluvia. Ambos términos, Kiawit y Kawak, significan lluvia, no tormenta. En el caso de años llamados así, pues los mestlis o las veintenas de esos años también empiezan en el signo de Kawak. De eso se trata el calendario. Las veintenas del tonal Powali de los 260 días inician siempre en Zipacte y terminan siempre en Xochitl. Las veintenas del Chihuitl de los 365 días inician siempre en el signo que le da nombre al año. Puesto que hay 4 signos que le dan nombre a los años. En la época mexica eran, ya saben, casa, conejo, caña y pedernal. Y ya después, unos será 30 años, después de los 50 años, no, 40 años después de la caída de los mexicas, se hizo el cambio de cargadores. Sabemos que los mexicas también, o los nahuas, también lo aplicaron porque ya la semana pasada les leí un códice que dice en náhuatl claramente este año que debe ser
Un año caña, en realidad empieza en el signo de agua, es decir, hubo un cambio de cargadores. A partir de ahí empezaron a regir, a llamarse los años con los nombres de lagartija, agua, ocelote y caguá o kiawi, es decir, lluvia. Lagartija, agua, ocelote, lluvia. Si ustedes visualizan la veintena, lo que se la sepan de memoria, ven que hay 5 signos entre cada uno de esos cargadores. Esos 5 signos son importantes, son fundamentales. Un año, un kiwitl, un haab, como le decían los mayas, tiene 18 veintenas, 18 mextli. Los mayas le llamaban mextli winal, 18 winales. Pero 18 por 20 son 360. Por lo tanto, los años civiles chiwitl tienen al final un paquete de 5 días, llamados en náhuatl nemontemi. En maya se llaman guayep, que quiere decir excedentes. Nemontemi directamente significa, literalmente significa días faltantes para completar. Porque son los 5 días que faltan para completar el año. Nemontemi. Ahora bien, los Nemontemi también empiezan en el signo que le da nombre al año. Pero como solo tienen 5 días, 5 signos, el siguiente año empieza 5 signos después, y eso es lo que detona los 4 cargadores de los años. Así que, Sí. Frank, ¿por qué? Sí, dime. aquí, bueno, como estás presentando la imagen, lo pueden ver sencillamente cómo se va a llamar el otro año, de qué signo va a ser, porque pues empieza, como empieza en lluvia, pues, si, suponiendo que sean los 5 Namontemis, terminan los Namontemi en casa y va a empezar el año en lagartija, y Así es. después pasa lo mismo. Al siguiente año, después de lagartija, va a ser agua, lo pueden ver abajito. Así es. Todas las Lo mismo. semanas, Exacto. bueno, todas las quintanas, para decirlo con corrección, todas las semanas de 5 días del calendario de Anáhuac, de un año lluvia, empiezan en lluvia y terminan en casa. Por lo tanto, la última semana, la semana número 73, que es la del Nemontemi, también va a empezar en lluvia y terminar en casa. Gracias, Inahui, por decirlo, porque justamente en cada veintena se reproduce la estructura de los 4 años cargadores. Así, en cada veintena se reproduce esa estructura. Es un mecanismo fractal, es un mecanismo donde puedes ver en chiquito lo que va a ocurrir en grande, y al revés, lo grande te determina lo que ocurre en lo chiquito. Es importante que tengan esto en cuenta porque, bueno, en la actualidad algunas personas andan diciendo que los años se llaman como se llaman por casualidad, y que en realidad no tienen nada que ver con la estructura de sus nombres, no tienen que ver con su estructura. No, el nombre del año deriva directamente de la estructura del año, y la estructura se la estamos diciendo aquí. Vicente, adelante. Muchas gracias. Pues también en este caso es importante ahora sí tener como esta referencia, ¿no? De que el Nemontemi tiene pues lo que es el maya, ¿no? Esta palabra guayep, ¿no? Que también no es que sea otro calendario, es una palabra que se adapta a la lengua, así como los meses o las veintenas, por así decirlo. Digo meses por la estructura que tiene el calendario occidental, pero también tiene su correspondiente, en este caso, cada una de estas veintenas con los mayas, así como los días, ¿no? Que van del primero al cuarto y luego el tianquista. Y entonces es parte de ir, ahora sí, haciéndonos parte de la Matrix o de esta estructura, de esta red que nos va a permitir justamente algo que parece muy complejo. Ahorita lo resumió creo que bastante bien con el gráfico que compartes, Frank, y con lo que comentas, Chignahui, ¿no? En ese sentido de que ciclos muy mayores tienen también esa integración, ¿no? Como lo es en este caso con las semanas o con el mismo mecanismo que hace posible ahora sí, la articulación del mecanismo, ¿no? Ya cuando miras una veintena como esta, miras sus signos y miras su número inicial y su número final, ya te das cuenta que el ciclo es de 52 años. En otras, porque es automático, es decir, es una articulación, es como un mecanismo de reloj, no es que aquella ruede así porque quiera y la otra ruede, no, todo está vinculado allá adentro. Y así mismo pasa con el calendario. Insisto en este detalle porque de ninguna manera se puede aceptar que los años se llamen como se llamen, porque sí, por casualidad.
Le pregunté una vez a una, bueno, si un año se llama casa, ¿cómo se llama el otro? Pues conejo. ¿Por qué? Ah, no, porque se llama conejo. No, no es así, hombre. Dime cuál es el mecanismo. Si no me dice el mecanismo, no conoces el calendario. Porque el mecanismo civil, mecanismo de los cargadores de los años, es la base del calendario civil, la base de la cuenta civil, por decirlo con más objetividad. Recuerden que todo es el mismo calendario. Ahora vamos otra vez a esta tablita que no se agota. En esta tablita estamos viendo que su signo inicial está a qué rumbo? Oeste. Oeste. Los años de agua son de Kiawe, de lluvia, son años del rumbo oeste, el rumbo del agua, entre otras cosas. Por lo tanto, va a seguir después un rumbo del sur, luego viene un rumbo del este y luego un rumbo del norte. Sus colores identificativos son colores icónicos, ¿no? No los del diseño, sino los icónicos, los cosmogónicos, son negro, amarillo, rojo y blanco, y otra vez vuelve a haber un rumbo del oeste. En otras palabras, cada quintana inicia y termina en un rumbo dado, en el mismo rumbo. Ese excedente, ese exceso, es decir, en cada quintana vas a ver que uno de los rumbos tiene uno de más. Ese exceso es el cargador, es la función del cargador. Hay un exceso. Y cada una de las 4 quintanas de una veintena tiene su propio cargador, que se van escalonando. Otra vez se cumple el principio fractal. La misma secuencia de rumbos que ves en la primera quintana la vas a ver en todas las quintanas, en todas las veintenas, en todos los años, en los ciclos de 52 años, incluso en la suma de bloques de 52 años, en los soles y demás. Es decir, una vez que determinas la secuencia del modelo, eso se repite. Ya no hay manera de que eso se... Por eso es que la orientación hacia los rumbos le servía a los antiguos como amarre del año. Si hacían una cuenta, un cálculo, y hacían cálculos larguísimos, tú lo sabes, y al final no le salía el rumbo que debió salir, entonces había que rehacer. Está mal hecho. Luego, el tema de la orientación de los tonales es básico, no es solo un adorno que tenía el tonal, ¿no? Sino es como la contraseña del sistema. Sí, Vicente. Vicente, ¿nos ibas a decir algo? Sí, en este caso me parece interesante si yo podría describir los elementos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay un numeral en elementos vigesimales, la fonética, hay un P hacia abajo a la izquierda, y sobre todo en lo que son los días, ¿no? Ashto, Ocan, Ikei, Iknawi, Tianquis, están unas franjas diagonales de color, ¿no? Hacia la parte superior izquierda es naranja, luego ya viene un lenguaje de, bueno, un color degradado, ¿no? Que en unos casos, como en el 11 y el 15, es predominantemente amarillo, 12, 16, 20 era rojo, pero vemos que el signo 20 tiene un color azul, como en el 10 está en color turquesa. Ya más o menos lo perfilamos y si han seguido los tonales, ¿no? En este caso por los colores del 14, 18, 22, 26, igual vemos una predominante hacia el negro, otra vez se repite el amarillo, 19, 23, 27, 24, 28 es rojo. ¿Nos podrías comentar o describir gráficamente esta estructura que es la que nos va a guiar en este camino? Sí, en este caso, bueno, ahí está el número 8, que es la veintena número 8. La huellita sí, es el orden de lectura, eso para verlo en el caso completo, ahí se distingue, sigue en diagonal hacia la fila eh, de abajo. El primer signo está en color como turquesa, justamente por ser veintena, no porque cambie de color. Es como ya bien lo comentaba Frank, es como es rombo del este, es del oeste, perdón, es negro, igual que casa. Y bueno, el número 20, que es digamos, es eh, el 20, bueno, esos números, los números arábigos que ven son del calendario gregoriano. La puntita del color, en este caso, como salmón, es por que marca el mes gregoriano para que los que están adaptados al calendario gregoriano puedan distinguirlo, porque en el diseño completo está la otra punta cuando cambia de mes a
algo como azul, algo así me parece, entonces ahí lo pueden checar. Y, bueno, y en el caso del 20, que es 1 agua, es inicio de trecena, bueno, también, les indica, cuándo habrá el próximo, programa, que será ese día, este, y, otra cosa, ya que comentabas lo de los años en cargador mexica, pues, también con este mismo diseño se puede, saber por qué es justamente, se llaman los años así. Tenemos ahí justo, ven al final, como ya están atrasados los cargadores que se usaban en la época mexica, pues están ahí Casa, Conejo, Caña y Pedernal, ¿no? Al final, porque bueno, hubo este ajuste, calendárico que ya bien nos comentabas, Frank, y pues ya rotó, la serie de cargadores. Entonces, si Sí, hacemos si me permites una sí, sí, observación, justamente aquí en el diseño se ve muy claro en qué consiste el ajuste astronómico del calendario. En exacto. un comienzo retroactivo en 4 espacios, 4 puntos, 4 signos. Es decir, un año que debió comenzar, por ejemplo, en casa, inicia con un traslape de 4 días con la veintena anterior. Solo así se mantiene orientado el calendario. Ujú, Si eliminas eso, ya no hay orientación hacia el cielo. No importa que tires un día, que hagas malabares, que hagas lo que te dé la gana. Pero si tú eliminas un segundo grado de ajuste astronómico, este calendario, desde que lo inventaron los antepasados de los Olmecas hasta hoy, tendría como 50 días de desfase celeste. El hecho de que no tenga ese desfase, el hecho de que los pasos cenitales del Sol sigan cayendo exactamente en el día que corresponde, indica que tenían un modo de ajuste, ¿no creen? ujú. Exactamente. Y pues ya igual podríamos organizar las, veintenas, como digamos, poniendo casa al principio y va a salir lo mismo, o sea, va a quedar el mismo orden, pero pues ya se nota, se va notando cómo se va Alejado de la fecha. cambiando. Exacto, y aquí Cada 4 podemos días. ver, exacto, podemos ver también los cargadores que van a entrar en 2079, ¿no? Sí. Que serían flor, serpiente, perro y águila. Y así como se va. No, el cuadro de la veintena es magnífico, magnífico, lo dice todo. De hecho, los antiguos lo dibujaban como un círculo, con una cruz en el centro. Así ponían la veintena. Pero si uno no está entrenado en ese lenguaje visual, ¿no? Más vale una forma así que es más parecida a la del calendario gregoriano. Eso lo entendemos mejor. Ujú, Algo a tomar en cuenta, por ejemplo, es que la tercera quintana que ven aquí, la primera es la quintana de lluvia, la segunda la quintana de lagartija, la tercera es la quintana de agua. Y ven que termina en el día caña. A esto me refería en el códice de esa segunda parte que dice, pues este año 2 cañas en realidad debe empezar en el día, debe caer, dice, en el día de agua. Lo cual nos está hablando de en qué consistía el traslape. Este traslape le da al calendario. Nahuaca le daba una precisión de un día en algo más de 9.200 años. Así que es casi 3 veces superior en precisión al calendario gregoriano, que es lo más perfecto que ha producido el mundo, quitando el Anahuaca, ¿no? Entonces, simplemente no fue una casualidad, eso lo hicieron con todo sentido. Y eso también desmiente la idea de tantos antropólogos que empiezan a estudiar el calendario y por no aprenderse los 20 signos, por no saber leer en términos vigésimales, se pierden y terminan acusando a los antiguos de no haber sabido interpretar su propio calendario y que cada pueblo tenía su propia interpretación, su propia lectura, ¿no? A ver, eso hay que desmentirlo ya. Este calendario era de una precisión inusitada. Eso no se puede lograr si cada pueblo hacía lo que le daba la gana o cada sacerdote escribía como le daba la gana. Yo exhorto, ahora que se está poniendo de moda otra vez estudiarlo, exhorto a estudiar el calendario. No simplemente a pensar que ya uno sabe porque se aprendió un par de signos, ¿no? A estudiarlo profundamente. Y por supuesto que eso es en las fuentes. Nosotros en el movimiento que estamos haciendo lo más que podemos para deslindar el funcionamiento del calendario y difundirlo. Creo que hemos tenido bastante, digamos, éxito en ese sentido, a pesar de que es un tema, digamos, complejo, ¿no? ¿Algo más a comentar, Chinahui, Vicente? Antes de dar paso ya a las expectaciones al lado mántico, al lado, digamos, de los significados.
La veintena de hoy, que inicia hoy, es Huaytecuilhuitl. Se llama así en náhuatl, en maya se llama Cumcu. No, se llama Cumcu. Huaytecuilhuitl quiere decir, bueno, se lo voy a leer. Tecu, Ilhuitl. Ilhuitl quiere decir día o fiesta. Tecu es a poco de Tecutli, quiere decir señor, y Huay grande. Así que gran fiesta de los señores. Porque en esta veintena tocaba hacer una fiesta grandota. Esta veintena estaba relacionada con otra que se llama Teculhuitontli o Pequeña Fiesta de los Señores y formaban un paquete de 40 días de importancia ritual. Y en maya se llama Cumcu, que se puede traducir así ligeramente, ¿no? Como agua divina o reservas de agua. Sí. Respecto a su significado, Omey me estaba enviando algo, ¿podrías platicarnos? Sí, pues de hecho mencionarles también algo interesante que ahorita estaba revisando. Sí. Es importante escribir con la ortografía fonética, debido a que si ustedes lo buscan con esta ortografía en cualquier buscador, les va a salir la descripción que les estamos compartiendo por aquí. Si ustedes escriben con otra ortografía más tradicional, donde ponen la H, ponen otro tipo de letras, les va a mandar otra información. Entonces es interesante que pues, ya se va generando también desde ese punto de vista, inclusive de escritura, un canon, digamos, una escuela, ¿no? Entonces es importante también que se sepa por qué utilizamos esta ortografía, este tipo de letras, es para no perder el sonido, ¿no? La cuestión fonética la priorizamos para que las cuestiones a veces ortográficas pueden cambiar más fácilmente culturalmente y se dialectiza, es más fácilmente que se dialecticen las lenguas. Entonces, por proteger la lengua, se utiliza este tipo de ortografía. Hay una cosa, algo a tener en cuenta es que estas letras pertenecen a las ortografías de las lenguas europeas. No estamos escribiendo con glifos. ¿Sí? Si nosotros amarramos los términos en náhuatl a una determinada ortografía con letras del español o del inglés, estamos amarrando las lenguas, estamos amarrando en este caso el náhuatl, a la deriva fonética del español o el inglés. ¿Por qué? Porque cuando esas letras de esas lenguas cambian de sonido, que pasa cada 2 siglos más o menos, van a arrastrar consigo al náhuatl. Exacto. Por eso es fundamental que en cada momento, en cada época dada, se escriban las lenguas nativas de América tal como suenan. Esta ortografía funciona hoy, pero dentro de 2 siglos ya no va a funcionar, ya va a haber que actualizarla. Exacto. Es un principio. La ortografía fonética es un principio de actualización permanente. No es amarrarse. En cuanto tú amarras una lengua a una ortografía, la que sea propia o ajena, ya empieza a crearse un divorcio entre... Por eso en español tenemos problemas de letras que hasta que no suenan, como la H, o letras que si la H la junta con la C, entonces sí suena, pero la C puede ser dura o puede ser plana, o la Q, si tiene un palito que siempre... Entonces, bueno, ¿por qué no tienes un signo para cada sonido y un sonido para cada signo? Porque este desbarajuste que hace que todos los niños reprueben en español, cuando eso es innecesario. La lengua no consiste en su escritura, la lengua consiste en su habla. La escritura es lo de menos, las escrituras cambian. Tú puedes escribir el español hasta con signos japoneses si te da la gana. Pero sigue siendo español. ¿Ves? Y lo mismo pasa con las lenguas nativas. Puedes escribirlas con los signos que te dé la gana, siempre que esos signos reflejen su sonido. Para poner ejemplo de lo que tú estabas diciendo, si nosotros escribiéramos este término Huaytecuilhuitl con la ortografía convencional, esa W se escribiría como HU, ¿verdad? Y como la suma de H más U suena U, la pronunciación sería Huaytecuilhuitl. Y esa no es la pronunciación del náhuatl. La W en náhuatl suena oclusiva. Suena así, ui. Es Huaytecuilhuitl, no Huaytecuilhuitl. Eso, de hecho, la pronunciación de la W con U en el México antiguo se sentía como una grosería. Era el modo como hablaban los guerreros en la batalla, como una grosería.
quitarle lo fricativo, quitarle lo consonántico a la W y reducirlo a lo vocálico, a la U. Eso se veía grosero. De hecho, los sacerdotes y los sabios y las mujeres y los niños pronunciaban todavía más fuerte la W, tirando casi a V. Decían veite, quil, vit, así de pronunciaban. Y eso se sabe porque además se han conservado pueblos aislados que tienen o tenían hasta hace poco los sonidos originales, y porque muchos gramáticos describieron con calma cómo se pronunciaban los sonidos. No hay excusa para pronunciar mal una lengua como el náhuatl. Dejo mucha gramática, dejo muchos diccionarios. No hay excusa para pronunciarlo mal. Y tampoco hay excusa para amarrarla a la ortografía del español del siglo XVI. Por favor. El español siguió cambiando. No va a cambiar la escritura del náhuatl. Sí, exacto. Pero bueno, pues ahí son varios detalles a tomar en cuenta. Creo que es importante mencionarlo, ¿no? Mira, hay un tema que hay que platicar algún día, aunque duela, y es que varias vacas sagradas, empezando por León Portilla, en las academias se negaron a evolucionar la ortografía de la lengua náhuatl, haciéndole bastante daño a la lengua sin darse ni cuenta. En realidad son vacas sagradas, pero no tenían conocimiento. Entonces, sin darse ni cuenta, pusieron un obstáculo en el camino de los demás estudiantes que hasta hoy siguen sumisamente repitiendo lo que dicen las vacas sagradas en lugar de actualizarse. En el resto del planeta, en África, en Sudamérica, etcétera, en Estados Unidos, ya se dio el paso a la fonetización de las lenguas nativas, porque es el único modo de protegerlas del deterioro fonético. Sí, nos iba a platicar entonces del significado. Sí, y nada más redondeo esto que mencionas. Ese daño inclusive ha llegado hasta generar leyes. Recordamos un poco el tema de la ley de derechos lingüísticos que protege la dialectilización de la lengua, ¿no? La deriva dialectal. Entonces, ese es el problema realmente de las vacas sagradas cuando generan estos impulsos académicos, llegan al Senado, se procesan leyes que no sirven para nada porque las lenguas cada vez van en picada. De hecho, que hacen daño. Uh-huh. La legalización de la deriva dialectal de las lenguas nativas de México, que es lo que existe ahora, él está haciendo daño a las lenguas. Está agarrando lenguas que eran grandes, enteras, sanas, y las está dividiendo en pedacitos para quedar bien con la gente que la habla mal. En vez de mandarles una escuela o una universidad para que aprendan a hablarla bien. Es decir, sigue siendo una discriminación terrible de los nativos. Y como dice, es que los políticos consultan a cualquier nombre con fama, pero no averiguan si sabe o no sabe. Exacto. Sí, pero bueno, pues ahí un poco, algunos paréntesis ahí interesantes de mencionar. Y... ese tema lo vamos a tocar, ¿no? En su momento, cuando toque la veintena de las lenguas. Porque... Sí, hay que actualizar porque son temas que año con año estamos consultando y cada vez pasan cosas distintas, entonces sí hay que actualizarlo. Y bueno, pues sí, pues ya entrando más en materia, pues ya lo habías comentado, la gran fiesta de los señores, relacionada con la otra, el Tecuilhuitontli, que es la gran fiestita. Estas celebraciones, bueno, esta en específico es la octava del ciclo civil, empieza hoy 10 de julio y está dedicada a Xilonen, que es la madre o la regente del maíz, ¿no? Del maíz, de la planta. Y pues se caracterizaba por las distintas ofrendas y celebraciones y actos también de ofrenda, ¿no? Que hacían las personas que tenían excedentes pues de producción para los más necesitados. Era una veintena en donde pues ya, digamos, se ponía complicada la situación a veces para conseguir ciertos alimentos y se hacían estas celebraciones pues para distribuir, ¿no? el alimento, ¿no? También lo que mencionan es que en estos banquetes, algo que se presenció, ¿no? Esta información pues viene recabada pues por los cronistas, ¿no? De esa época que vieron lo que sucedía, y en esos banquetes se ofrecían panecillos de maíz endulzados con miel como un acto, pues sí, de ofrenda, de misericordia para las personas que tenían escasez. Y bueno, nos damos cuenta también que pues estos mecanismos calendáricos, estos ciclos, pues existen, de hecho, permanecen en muchas comunidades, en las fiestas del pueblo, precisamente se caracterizan porque se hacen grandes banquetes, van las personas, se llevan hasta sus toppers y se llevan, ¿no? Para llevar, porque es un montonal de comida.
y pues se van organizando precisamente los cabildos, ¿no? Las dinámicas organizativas de las poblaciones, pues para asumir la responsabilidad de la fiesta en cada pueblo en cierto momento, ¿no? Y eso pues integra a la sociedad, ¿no? Nos damos cuenta que pues estas celebraciones pues son esa parte que aún queda de una organización antigua que funcionó, ¿no? O sea, justamente porque atendía la cuestión del acaparamiento, ¿no? De la riqueza. No, los que tenían, pues tienen que ofrendar, tienen que compartirlo, porque el siguiente año iba a ser otro el responsable y pues le iba a tocar lo mismo, ¿no? Entonces, tú te encumbrabas, digamos, económicamente por tu dinámica económica, productiva, comercial, etcétera, y socialmente ya había mecanismos sociales, pues para distribuir de alguna manera Claro. pues, las ganancias, ¿no? Eso que estabas mencionando, May, que también deberíamos tocarlo un día, es una de las fórmulas como la sociedad anahuaca resolvió ciertos problemas sociales. Fíjense que en lugar de inhibir la producción privada particular, en lugar de inhibirla, la estimuló, pero entonces le imponía no como ley, sino como costumbre, a los que tenían más, que determinadas veintenas del año compartieran. Claro, una persona con un pensamiento, digamos, socialista diría, eso es una ingenuidad, lo que hay que hacer es arreglar las contradicciones de clases para que todo el mundo tenga parejo. Y yo le diría a esa persona, sí, ese arreglo que tú vas a hacer en una mesa va a funcionar un año, al otro año va a haber un hambre generalizada porque destruiste el incentivo a la producción. Y esto que te estoy diciendo no es teórico, esto se puede comprobar. En otras palabras, después de un montón de tropiezos y después de un montón de socialistas y después de un montón de intentos de todo tipo, las sociedades antiguas descubrieron que la mejor manera de quedar bien con el mono que somos es no darnos la de santos, ni darnos la de ángeles, ni pensar que tenemos a Dios agarrado a la barba, sino estimular la producción todo lo que se pueda, apelando al egoísmo de los que quieren tener más, pero además imponer formas de compensación social. Porque eso no solo permite que haya existencias productivas, sino que estimula a los más pobres a esforzarse para tener, a trabajar, a tratar de ascender. La diferencia de clases permeable, no impermeable, es uno de los más preciosos principios sociales. Porque si tienes diferencia de clase y tienes permeabilidad, tienes un estímulo para que la gente vaya hacia arriba. Y eso significa reciclaje social. Si pones impermeabilidad de clases, teóricamente, si eliminas las clases, lo que vas a tener una casta hereditaria de mandones y un grupo abajo hambriado durante generaciones. ¿Ves? Parásitos. Parásitos son dependientes de un sistema, pero además hambriados. Porque el sistema, si ve que tú dependes enteramente de él, te empieza a recortar. Estoy hablando de algo que conozco y ustedes se dan cuenta. Entonces, la solución de los anahuacas fue inteligente. Si tú te esfuerzas para producir, ese es un derecho tuyo, ese es un merecimiento. Y nadie, ni el Tlatoani, está por encima de ese merecimiento, porque tu merecimiento es directamente frente a la serpiente plumada, así dicen los textos. ¿Ves? Algún día platicaremos de eso. Esto, por supuesto, que se puede perfeccionar, pero el perfeccionamiento no es destruyendo los incentivos a la producción y al ascenso en la escala social. Destruye esos dos incentivos y tienes una sociedad pantanosa que termina corrompiéndose y desapareciendo. Ahora bien, oye, disculpa la tangana, pero el tema vale la pena, porque el tema está candente y es Exacto. increíble que en el siglo XXI todavía el ser humano no aprenda ciertas cosas. Sí, sí, justo por eso pues, estoy haciendo un poco de hincapié, porque sí es un tema que está en el ambiente muy fuerte y tenemos pues que abrirnos a las referencias documentales que tenemos, o sea, no se trata de inventar el agua tibia o inventar el hilo negro, como dicen, ¿no? Hay soluciones que han dado frutos y que se han mantenido y que pues se pueden ver, ¿no? Entonces, bueno, también me encontré una cita de Sagún que explica esto también, ¿no? Sagún en Historia General decía, esto hacían por consolar a los pobres, porque en ese tiempo ordinariamente hay falta de mantenimientos, pero si alguno se desmandaba a tomar 2 veces, tomábale lo que tenía e iba asesinada.
Entonces también hay una referencia pues del trato, ¿no? Había un sistema sólido, un Estado de Derecho, Tenía que digámoslo, haber ética. más Pero exactamente, además, más allá del tema de la ley, tenía que haber una cierta ética también. por todos lados, porque sin eso ya no funciona la sociedad. La ética es como el aceite de un auto. Sin Exacto. eso, bueno, después de una vuelta ya todo se va a corroer, todo se va a destruir. Sí. Entonces, esa sociedad, no solo la Anahuaca, sino en el mundo entero, en la antigüedad, las civilizaciones que duraron milenios, lograron ese milagro. Y por eso es que hoy tenemos que estudiar esas civilizaciones y ver cómo lo hicieron. Sin la arrogancia que tenemos en la actualidad, fíjate que los sociólogos y los historiadores, tanto de un lado como del otro, nos colocan en la punta de la cúspide del proceso de desarrollo. Eso nos está haciendo daño. Nuestra civilización no es superior a cualquier otra de la antigüedad. En algunos temas sí, en otros es inferior, señor. Las civilizaciones de toda la Tierra, desde la época Gobel y Tepe para acá, son equivalentes. Una desarrolla una cosa, otra desarrolla otra. Y tenemos que estudiar aquellas civilizaciones que duraron más tiempo, porque esas aprendieron a producir algo que nosotros no tenemos hoy, que nos hace mucha falta. Piense que en una veintena como esta, ocurrió uno de los eventos más feos de la invasión de Anáhuac, el auto de fe de Maní. Ese auto de fe lo protagonizó este señor, el padre Diego de Landa, en 1562, el 12 de julio de 1562. Es decir, se va a cumplir en 2 días, ¿no? Se va a cumplir ya. ¿Cuántos? 463 años, ¿no? Si no estoy calculando mal. Pues bien, 400, ¿cuántos? 63 años, algo así. Oye, ayúdenme si quieren con ese asunto, ¿no? Para no quedarme trabado. El caso es que Diego de la verdad es que cocinó este asunto durante mucho tiempo. Él fue nombrado obispo ya en el 1559, ya andaba en trámite de esta cosa. Empezó a crear una causa contra idólatras por la Inquisición. Esto fue una causa de la Inquisición. Terminó en el 62 haciendo una hoguera donde estuvo 3 días quemando imágenes sagradas y códices. Se dice que no quemó tantos códices como hubiera querido, él hubiera querido quemarlos todos, pero parece que los nativos se llevaron muchísimos códices, los escondieron en cavernas, quién sabe dónde. Esos todavía no han aparecido. El caso es que no solo quemó las evidencias de culto, sino que también castigó duramente a la gente. A muchos se los llevó preso y a otros simplemente los mutiló. Los padres cristianos en esa época tenían predilección por mutilar personas. Les gustaba la sangre. Entonces les cortaban las narices, las orejas, las lenguas. Y otros directamente a la cárcel, que era como una sentencia de muerte. No quemó gente en ese momento, parece que no necesitaba calor. Entonces simplemente se contentó con todo tipo de destrozos. Fueron miles de personas humilladas, mutiladas, dañadas por este bárbaro y una pérdida cultural inimaginable. Simplemente no la podemos imaginar. Vicente y yo, Omey, querías hablar primero, ¿no? Para verificar. 463. Ah. ¿Qué dicen? 463 años. Sí. Ahora de gracias, Vicente. Sí. Una cosa bárbara. Sí, Omey. Yo encontré, ahí sí los invito también a buscarla. Es una nota de la Secretaría de Cultura del 26 de junio del 2024. La pueden buscar como así Acto de Fe de Maní. Y reconstruyeron el año pasado una exposición, reconstruyeron el auto de fe de Maní en Yucatán a partir de nuevos hallazgos, fuentes históricas y animación virtual. Y aquí hay algunos datos justamente para precisar más lo que nos estás comentando. Se congregaron alrededor de una gran fogata en la plaza del pueblo y observaron cómo Landa instruía la destrucción y quema de más de 5,000 ídolos y otras parafernalias rituales, incluidos 27 códices mayas escritos de papel de corteza y piel de venado. No obstante, los mayas que fueron víctimas de este auto estaban 6,300 eran investigados, 4,549 tenían procesos formales y fueron exhibidos 350 nobles y caciques indígenas. 64 personas fallecieron, tenían la sentencia ya hecha de
ser relajadas o quemadas en efigie, las quemaban, me parece, con la misma estatuilla. 84 conciliados usaron sanbenitos como símbolo de vergüenza, y 95 fueron desnudados de la cintura a la cabeza y portaron una vela verde a modo de penitencia. Asimismo, 114 cajas con restos óseos de indígenas cristianos que fueron considerados idólatras fueron echadas a la hoguera. Y bueno, ahí son unos datos como para precisar más a qué se refiere este auto. Fue muy tímido. Según las propias fuentes mayas, fue un destrozo de marca mayor, pero obviamente ya sabes que la historia la escriben quienes vencen, y hasta ahora estamos manejando datos distorsionados. Ahora les voy a poner un ejemplo, pero las fuentes mayas describieron, aquí les traje de hecho la cita del texto sagrado maya, Pueblos 20, 13 al 15, dice: cuando se completó el quinto año, llamado 10 lluvia, un año de lluvia como este, fíjate, del Catún 7 Jau, que se extiende de 1560 a 1583, Diego de Landa limpió las casas de la pestilencia. Pestilencia es el nombre que le daban los curas a la fe anahuaca, a la fe tolteca. Le llamaban la pestilencia, sin ponerse a pensar que la fe cristiana no era mucho más higiénica, ¿no? Bueno, dice que Diego de Landa buscó y reunió las copias de los libros que hablaban de lo divino, los sahumó y los destruyó. La sabiduría de los mayas, nuestros dioses de piedra, los imaginarios dioses de madera y piedra, y aquí ustedes se dan cuenta de la mano del copista. Nuestro dudoso conocimiento, todo lo que mueve maní. Destruyó las cosas prohibidas y puso en su lugar al santo señor Cruz de Piedra, el divino 13, que solamente tiene escrito encima INR. Sigue diciendo Pueblos 18, 4 al 6. Cuando comenzó la segunda fundación, es decir, el cristianismo, el segundo poder, entonces también comenzó nuestra muerte. Pues ya no tuvimos buenos sacerdotes que nos instruyeran y nos mostraran todo. Se perdieron y acabaron en el vicio y la vergüenza. Ya no hubo alto saber ni gran enseñanza, ni entendimiento señorial en los gobernantes sustitutos y en los lascivos y rudos sacerdotes que vinieron. Se refiere a los sacerdotes cristianos. Eso hicieron los extranjeros. Desamparados quedaron las hijas y los hijos de Elisa aquí en la capital, cuando su linaje fue martirizado por los extranjeros. De manera que no fue simplemente destrucción de algunas imágenes y códices, sino el impacto que eso generó. Lo que eso provocó después en las aldeas, en los pueblos, en zonas cada vez más alejadas del centro, de los centros de poder. El abuso que eso provocó, la destrucción que todavía hoy sigue. Cuando una secta de esta obliga a un campesino que se convierte a destruir una imagen o algo que tenga por ahí, sigue esa misma destrucción. En otras palabras, Diego de Landa dio permiso. Dio permiso para destruir cultura. Nunca en la historia humana había habido tanta barbarie cultural y tanto costo humano, porque junto con la cultura se perdió la identidad, como dice el texto maya. Se perdió el alto saber, se perdió la iniciación, se perdió el conocimiento nahuálico. Ahora bien, quiero decirles que esto lo hizo a través de la Santa Inquisición. La Inquisición no es propiamente un mecanismo, o no era, un mecanismo de la iglesia, sino un mecanismo secular, que hacía, como digo, entre el gobierno y la iglesia. La iglesia no estuvo de acuerdo con esto, eso también hay que decir. De hecho, la iglesia le hizo un juicio a Landa. Y en el juicio lo acusaron de ser cruel y de ser estúpido por no entender que al atentar de ese modo contra las creencias de los nativos, lo que iba a conseguir es que los nativos escondieran todos sus objetos y todas sus creencias e hicieran una guerra ideológica de resistencia. ¿Ves? Eso lo comprendió bien la Iglesia Católica y sí, le llamaron la atención duramente a Landa. ¿Sabías esa historia? Sí. Sí, es decir, no todo fue negativo, ¿no? Sí. Precisamente, igual los invitamos pues a leer al respecto de esta situación. Hay un artículo en cielo.org.mx, El regreso de los autos de fe, Fray Diego de Landa y la extirpación de idolatrías en Yucatán, 1573-1579, de John F. Kuciak. Entonces, pues ahí justo viene más detallado lo que nos estás platicando. Sí. Y pues sí, toda la
pues más bien expone todos los conflictos de poder que habían en la iglesia también en esa época, porque estaba de las casas también abogando pues por los abusos que se estaban cometiendo, Sí, exponiendo muchas cosas de esas, pero pues aquí había el gobernador. Recordemos que desde que se instauró el nuevo régimen en estas tierras, hubo, la iglesia tuvo una importancia total en términos de la tierra, de la tenencia de la tierra, en términos de las dinámicas comerciales, tenía un poder político bastante fuerte. Por eso inclusive aquí en México se desarrolló lo que se llamó posteriormente la Guerra Cristera, en donde hubo unas reformas que les empezaron a quitar poder a la iglesia y pues hubo una matazón ahí también, que después habrá que también platicar acerca de ese tipo de fenómenos, pero vamos, recordar pues el poder que tenía la iglesia y las posibilidades de destruir y de también crear, ¿no? También recordar eso, ¿no? Que sí, lo que sabemos de ese entonces, pues lo sabemos pues por los cronistas que crearon la literatura, crearon las de eso quería crónicas. hablar. Sí, Entonces, no verlo de una manera con resentimiento o con ira o con frustración, porque eso no fructifica nada. Es muy claro, fácil destruir, lo difícil es crear, y si creas cosas, debes de crearlas a partir no de mal viajes o no de sentimientos que no te aportan mucho, ¿no? Que más bien te drenan, emociones negativas, emociones que te envenenan a la larga, ¿no? Tampoco estamos como en el paraíso y decía, no, pues todo fue bonito y no hubo pues abusos. Sí, claro que sí. Reconocerlos, trascenderlos y crear a partir de ese abono, ¿no? Porque al final pues es materia orgánica que se tiene que abonar y que se tiene que claro. transformar para crear otro tipo Sí, de al menos frutos, que ¿no? sirva de abono, ya que hubo tanta pérdida, Pues sí, tanto exacto. sufrimiento, ¿no? De hecho, Uh-huh. la reprimenda a Landa parece que tuvo el efecto de que se pusiera a escribir, porque después de eso fue que apareció esta obra de él, que es básica para entender a los mayas, básica. De hecho, en esta obra, Relación de las Cosas de Yucatán, Landa, una obra corta, pero llena de información, cada oración es retacada de información. Uh, Se ve que al padre no le gustaba ser un literato, pero al mismo tiempo era bien inteligente y compendió las cosas. En esa obra aparece, por ejemplo, los sonidos cómo se escriben las letras del español de aquella época, cómo se escriben con signos mayas. Al hacer esa combinación glifo-sonido, eso le permitió después, a 400 años más tarde, a Yuri Norosov descifrar la escritura maya. Y hasta hoy se usa ese desciframiento porque es correcto, funciona. Y eso se debió a la obra de Landa. Así que yo me imagino que él murió bastante arrepentido de lo que hizo, no solo por el daño que le hizo a la iglesia, sino por el daño que le hizo a los mayas. Porque finalmente el conocimiento que tenía de los mayas indica que se compenetró mucho con ellos, ¿no? Eso también hay que verlo. Mira, hay que entender estos personajes en su momento. Eran piezas de un mecanismo atroz, que a su vez el mecanismo de adquisición, que a su vez fue una pieza, un eslabón, una herramienta de una religión que empezó bien, pero se volvió atroz, el cristianismo. Una religión donde no cabe cualquier pensamiento diferente, los diferentes van para el infierno, así de simple. Entonces no cabe la religión maya, no cabe la religión tolteca, no cabe la china, no cabe el hindú, no cabe nada, excepto lo que diga que dirige en ese momento la iglesia. Una religión tan atroz, tan agresiva contra los demás, por supuesto que fue culpable de la mayor destrucción, del mayor acto de vandalismo cultural que recuerda la historia. Nunca antes y nunca después ha habido un acto similar. Nunca antes había sido destruidas dos civilizaciones madres en menos de 50 años. Eso lo hizo la religión cristiana. No hay que echarle la culpa a los españoles más allá de la que tienen. Los españoles se prestaron para esa desgracia, pero en realidad fueron usados por la religión cristiana. Y como digo aquí, fueron de usar y tirar. Porque después que la cristiandad lo usó, lo dejó a un lado y por eso llegaron al siglo XX casi un estado feudal, ¿no? Medieval, de desarrollo. Pues bien, Diego de Landa se reivindicó un poco y para no dejar a los nativos sin religión, les regaló una cruz que decía arriba Irri. Y ustedes saben que es una frase, un mantra cristiano que quiere decir Jesús Nazareno, rey judío, es decir, Jesús Nazareno, rey judío. Entonces,
Los nativos se llevaron esa cruz. Los nativos no entendían ni conocían la historia de Jesús, ni les importaban los rollos de allá del Medio Oriente, pero dijeron, ¿cómo que una cruz? Es decir, me acaba de quitar mis códices, mis cosas que están llenos de cruces y me regala una cruz. ¿Qué está pasando aquí? Y a colmo arriba le pone INRI, que en maya se entiende, INLI, se lee, en maya no pronuncia la R, pronuncia ese nombre, lo lee INLI, que quiere decir yo mismo soy, que es el modo como se presenta Oslahonticú, es decir, el Divino Tres. Resultado, sin proponérselo, Landa creó lo que hoy se conoce como Iglesia Cruzó o Iglesia de la Santa Cruz. Una cosa sorprendente. ¿Algún comentario al respecto? La verdad que la ironía de la historia es que no me lo Sí, parece. Por ejemplo, llama mucho la atención también en este sentido cuando los españoles, ¿no?, llegan a territorio de lo que ahora es México, ¿no? Antes Anáhuac. Una de esas expresiones que tuvo Hernán Cortés al llegar a estas tierras es que vio muchas cruces y por eso es que le pone el nombre de Nueva España, ¿no? Entonces es algo a tener en cuenta que ciertamente, ¿no? Esta cruz que comentas sería como justamente esta primera piedra de la iglesia Cruzop, pero había justamente esta conexión con la cruz que recordé ahora el evento que se hizo justamente en el mes de agosto del año 2021, 2022, pero ya no me acuerdo con la pandemia, pero que tuvimos oportunidad de ir al Museo Nacional de Antropología con don Cornelio, y don Edilberto, en este caso general, ¿no?, de la Iglesia Cruzov y uno de sus este, pues colaboradores, ¿no? En este sentido que como juez, cuando fuimos justamente a la sala del arte maya en el Museo Nacional de Antropología y fuimos a ver un panel donde está justamente un relieve, ¿no?, de lo que es una de las obras pues más importantes, ¿no?, donde está justamente la cruz del árbol maya, y ver cómo se iluminaron sus rostros, ¿no? También nosotros por el simbolismo, ¿no? O sea que esa cruz, aunque por este contexto, ¿no?, vemos cómo se dio la historia, pero tiene un notorio arraigo desde épocas anteriores, inclusive a los mayas, ¿no?, como tal. Entonces es algo muy relevante. Así es, fíjate que, de hecho, les voy a mostrar aquí una imagen. ¿Nos podrías platicar de ella, Vicente Ollón? ¿Ustedes la conocen, la han visto? Sí, así para que nos comente un poquito, John Chignawi, en la ahora sí, recorrido que hicimos justamente en alusión a lo que va a ser la presentación del libro El último avatar de Quetzalcóatl, pues decidimos hacer una exploración, ¿no?, que inició en Chihuahua y en Ciudad Juárez para, iniciar con los recorridos hacia Paquimé y otros sitios que se mencionan en lo que es el libro, ¿no? Y que terminó en lo que es la ruta de la serpiente emplumada. Fue que llegamos con los hermanos Mije, les mandamos un abrazo. El fin de semana pasado fue tu cierre de cursos, ¿no? Ahí en el SECAM. Eh, Nos tocó subir justamente a esta montaña sagrada del Zempoaltépetl y también a la Tierra Santa de Chocamán, donde en el Tlachinotepetl se inmoló Seacatl, pero justamente el recorrido que hizo Seacatl llegó hasta el Mayab y allá también, ¿no?, hacían que en este caso esa cruz que también comentaba, ¿no?, ahorita fue vista, ¿no?, por Cortés, derivó en la nombre de la Nueva España y que antecedió a este culto. Y empezamos a hacer un sondeo porque llegando justamente a la tierra sagrada, nos dijeron, tienen que ir aquí. Esa es la cruz del mundo, aquí es el Axis Mundi, y pues con el momento en que llegamos y que no podíamos sacar fotos ni nada, pues nos cayó el 20, ¿no? Chignago, igual si puedes comentar cómo fue esa primera sensación de llegar a este santuario. Pues sí, justamente, bueno, por seguir esta investigación tuya, Frank, nos llevó hasta allá, que después derivaría en pues, lo que fue de encontrar un libro
Entonces, bueno, pues ya gracias a tus traducciones sabemos que esta es la, digamos, madre de las cruces, de la cruz parlante, que es la cruz Tun. Entonces siempre, y aquí siempre pues las personas, bueno, cuando llegamos nosotros, unos extranjeros ajenos a la cultura, este, pues obviamente son muy recelosos y pues no a cualquiera le dan acceso a información, ¿no? Entonces, sí, nos tenían ahí muy bien vigilados de que no fuéramos a sacar fotos o a ver Claro, qué hacían estos bichos raros. Este, entonces, sí, pues lo primero, pues así siendo extranjeros, pues, normal, ¿no? Que, comiencen el trato así. Pero bueno, ya con el paso del tiempo y después con varias visitas a este lugar, ya cambia la sensación. Pero bueno, es impresionante estar ahí, frente a esta Cruz Tun, que bueno, pues, pues, no creo que nadie más pudiera, digamos, decirnos sobre su significado, mejor que tú, Frank, porque bueno, pues ellos suponen, los mayas suponen que esa cruz estaba enraizada en el centro de la tierra. Choquén es el centro del mundo y la cruz es el centro del pueblo. Eso en la información externa que dan. Tienen otra información interna que es un poco diferente, pero esa cruz se supone que es el centro del tonal, del mundo exterior, y esa cruz tiene abajo, en la base donde no se ve, tiene un letrero que dice Juan de la Cruz 1643, si mal no me acuerdo. 1643 o 41. El caso es que fue entonces cuando encontraron esa cruz que continuó la tradición de la cruz de Landa. Es decir, lo que hizo Landa fue sembrar una tradición de culto a la cruz que se abstrajo, se desligó de la cruz cristiana, aunque mantuvo un lenguaje sincrético para aparentar y empezó a representar el centro de la Tierra, que es la función cosmológica de la cruz en el simbolismo mesoamericano. Luego se refuncionalizó la cruz, por decirlo así, y después de esto, esta fue la década de 1640, como unos 60 años después, encontraron otra cruz que no la tienen ahora en esa iglesia, la tienen en otro lugar. Esa cruz es muy importante por mil razones. En esa cruz comenzó el libro sagrado maya actual que se llama el Santo Almaj. Esa cruz dio origen a este concepto, el concepto de la triple cruz sagrada, que es la esencia de la religión de la fe cruzó. La triple cruz sagrada, ustedes saben, ya les he comentado que refleja un fenómeno astronómico, ese es su sentido astronómico, no quiere decir que sea el único que tiene un sentido espiritual, obviamente, pero que se refleja en la astronomía a través del tema del paso cenital, de los dos pasos cenitales del Sol y el solsticio que los demarca, que les da una equidistancia. Y eso está labrado aquí en este santuario de los Cruzop. Este santuario es de Carrillo Puerto, ¿no? De Chan, Santa Cruz. Santa Cruz, sí. Es el de Chan, ok. Y pues la religión Cruzop ha sido el baluarte desde entonces de la religiosidad maya. Durante toda la colonia muy católica, es decir, la iglesia Cruzop, aunque los antropólogos, los historiadores consideran que surgió con la guerra de castas en 1847, en realidad existe desde mucho antes y parecía católica, parecía normal, pero a medida que se le fue perdiendo el miedo a los católicos, a medida que el Estado mexicano se alejó, se hizo laico, empezó a permitir libertades de fe y demás, en esa misma medida, el culto cruzó empieza a desligarse, a limpiarse de sincretismo. A tal punto que en la actualidad están las condiciones maduras y ellos mismos lo han dicho, a mí me lo han dicho. Nosotros sin problema ninguno eliminamos los residuos de cristianismo que quedan en este culto porque nosotros somos mayas, no somos católicos. Así me dijo a mí el líder de los cruzados. ¿Estabas tú, Vicente, en esa reunión? Ya. Fue algo muy impactante. Te puedes imaginar un señor tan mayor
que representa una iglesia que parece católica y de pronto te diga eso. Te diga, no, no, nosotros somos mayas. Lo demás es un ropaje, es un barniz, ¿no? Entonces, hay otro elemento que me gustaría mostrarle. Aquí les puse la imagen. Aquí tenemos el centro del pueblo de Choquén, antes y después. Antes del hundimiento de la Ceiba, había una ceiba en ese lugar. Después miren lo que quedó, un hueco. Esto cuando fue en el 23, si mal no me acuerdo. ¿Sí? Fue en el 23. Ok. Y esto es vista aérea. Hay una buena distancia hasta el agua, lo pueden ver aquí. Este es el hueco que acabamos de ver en la foto anterior. Ese hueco triangular, lo ven acá arriba. Y abajo está el cenote, que es tan grande que se tragó la ceiba y no dejó ni una ramita. Y para que ustedes vean que la ceiba era bastante grande. En otras palabras, hay una profundidad ahí enorme. En este momento están investigando ese cenote y demás. Destruyó la plaza donde se reunían a hacer eventos y demás. Por suerte no había gente en el momento que eso pasó. El caso es que fue una convulsión tremenda. ¿Qué significa el hundimiento de la ceiba en el simbolismo maya? Es el año 2024 cuando se reporta por el diario de Yucatán, 5 de agosto de 2024. Ajá. Sí, de hecho hace poco, sí. ¿Qué significa entonces este simbolismo? Que la ceiba se hunde en el agua además. No es que simplemente se cayera, es que se hundió, que no dejó ni huellas. ¿Qué significa ese simbolismo? La ceiba quiere decir la estabilidad, es el eje del cosmos. En los libros de Chilambalán, cuando la ceiba se hunde, esa expresión, ese concepto se dice con la frase voltear la tierra. Hay varias expresiones de los libros que hablan de que la tierra se voltea o que las ceibas que sostienen la tierra se hunden. Es lo mismo, es el mismo concepto. Que se voltea la era, que cambia la época. Yo lo interpreto como, obviamente, el hundimiento de la ceiba es una casualidad, ¿no? Pero lo interpreto, como puedo hacerlo, como una señal, como un emblema de un cambio de era de fe, un cambio de era religiosa para los mayas. Hasta ahora han tenido que someterse a un disfraz cristiano y han tenido que guiarse por la Biblia porque no tenían otra cosa. Pero ya desde que pasó eso, empezó a haber otro fenómeno, que es la devolución del texto sagrado a los mayas. ¿Okay? En este momento los mayas están recibiendo de nuevo su libro Chilambalán y es mi esperanza que puedan depurarse de una religión que les hizo tanto daño. Así sea por dignidad, porque la verdad es que daño les hizo. Y para quienes me digan que la religión no tiene la culpa de lo que hicieron, sí. Religión y religioso es la misma cosa. Si una religión, si un libro sagrado como la Biblia te dice, ve y mata a quienes opinan diferente, pues la gente lo va a hacer. Y no me diga que la culpa es de la gente, la culpa es de esa religión. Y así pasó, pero con mayúsculas, en Anagua. Entonces, afortunadamente, la época está dando la vuelta, se está volteando la tortilla. Luis, adelante, sí. Sí, pues justamente esto que mencionas me da pie para comentar algo que creo que es interesante de analizar y precisamente dándole sentido a esta celebración de veintena, ¿no? En donde pues podemos abordar ese tipo de temas de actualidad para entender lo que estamos haciendo justo con las trecenas y con las veintenas, pues es aplicación, ¿no? Directa en la cotidianidad. Y a mí hace unas semanas estuve viendo una campaña pues para evidenciar pues la masacre que ha habido en Palestina, ¿no? Y mencionaban un concepto que se me hizo interesante, que la Palestinoamérica, ¿no? Lo llamaban, haciendo ese símil de que México es la versión palestina, ¿no? De esa dinámica, y nosotros con Estados Unidos, ¿no? O sea, Israel, Palestina, México, Estados Unidos, ¿no? Como con esa visión, pues sí, de sacar de alguna manera esas correlaciones para exigir que se rompan relaciones, para que México se meta en la disputa ahí. Tratando de meter al país en una disputa que no le concierne. Ajá, exactamente. Y lo que vemos justamente, pues Palestina e Israel, pues tienen religiones que vienen de la misma rama, ¿no? Son monoteístas
y tienen una tradición que las une, que las hermana, pero lo hemos platicado, ¿no? La distinción monoteica, ¿no? De que se mantiene de que esta es la verdad y esto es lo único válido, es lo que genera esas disputas, ¿no? Y meter a México en una disputa de ese estilo y querer como hacer ese tipo de manipulación, no sé, a mí no se me hizo como tan benéfica y nos mete a una discusión que quizá lo interesante pues de plantear como iglesia este análisis, pues es ese, que nosotros tenemos una base, una raíz que no necesitamos importar de otro lado y tenemos valores y tenemos otro tipo de dinámicas sociales, ¿no? Como lo que estamos hablando de la veintena, para evitar en un caso específico, pues la acumulación, ¿no? De comercial, pero vamos, eso, ¿no? Como el intento, ¿no? O sea, como para que se entienda también el por qué lo estamos haciendo, por qué estamos llevando a cabo este seguimiento ahora de las trecenas y las veintenas, pues es para, la sociedad necesita referentes institucionales y referentes que lo saquen de esa manipulación, ¿no? De política que hay, muchos intereses de por medio, que justamente te van generando, te quitan, te drenan la atención, ¿no? Para prácticas, para cuestiones que pues socialmente pueden aportar algo más pues constructivo, pues más bien es algo destructivo y no están generando una propuesta, ¿no? Como tal. A ver, lo que tú me estás diciendo, May, no conozco ese concepto, pero me doy cuenta que es seguir reciclando temas culturales del viejo mundo para tratar de identificarnos a nosotros como latinoamericanos. No necesitamos esos temas, señores. Lo que pasó aquí no tiene par con lo que pasó o está pasando en el resto del mundo. Son fenómenos tan diferentes, con unas bases tan diferentes, con unas consecuencias tan diferentes. Justamente lo que pasó aquí fue que nos metieron a la fuerza modelos bíblicos y modelos del viejo mundo y modelos del Medio Oriente para sustituir la identidad anahuaca. Justamente lo que necesitamos es conocer cuál fue la identidad anahuaca y regresar a ella. Solo eso nos va a permitir levantar la cabeza y ser sujetos dignos en el concierto mundial. Solo eso. No se trata de Palestino, América, se trata de América y sus pueblos nativos. Estamos viviendo un estado de deuda con los nativos de América, deuda permanente. Y no veo que todo ese bando de los que hablan de Palestina, hablan de esto y hablan del otro, mencionen ese tema. Ese tema se les olvida. Solo mencionan a los nativos cuando les tienen encargadas unas banderitas rojas para ponerlos a mover las manos, cuando van a marchar por algún partido o algo así. Pero no hay un solo activista social de eso que haya tenido el amor y el valor de estudiar una lengua nativa o de estudiar los textos nativos, a ver qué piensan realmente esas personas. Están reduciéndolos a caricaturas para poderlos usar con más comodidad. Y esa reducción que podría tolerar un pueblo sano, un pueblo como digamos, no sé, el norteamericano, el mismo pueblo mexicano, el español, no la puede tolerar un pueblo nativo, porque los pueblos nativos están en las últimas, están desapareciendo la carrera. La manipulación que están haciendo de derecha y de izquierda de los nativos tiene como fin su destrucción. ¿Se den cuenta o no se den cuenta? Nosotros estamos aquí para darnos cuenta de eso y decir. Exacto. Y también mencionar que no es como, los pueblos nativos y nosotros. No, nosotros estamos asumiendo una ideología nativa, una ideología de raíz y estamos haciéndolo pues, para salvar nuestro contexto, nuestro patrimonio, ¿no? No es tanto como esta visión paternalista de que, vamos a ayudar a los pueblos originarios y necesitan el apoyo, los indígenas, no. A ver, mi adopción es ideológica. Exacto. No depende de mi familia ni del lugar donde nací, nada, es simplemente ideológico. Aparte de eso, hay un estado de deuda con los pueblos nativos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? Es decir, así de sencillo, hay una terrible injusticia histórica. La injusticia es tal que les voy a leer lo que dice Wikipedia del auto de fe de Maní. Mira lo que dice. Antes del establecimiento del tribunal en Maní, se había tenido noticia de la crucifixión de un niño por parte de los indígenas. Lo que de acuerdo con algunos especialistas significa antropólogos actuales, es resultado del sincretismo religioso.
Posteriormente, unos alumnos de la escuela llevaron al prior del convento la muestra de la realización de cultos paganos en las inmediaciones de Maní, de modo que Landa se vio obligado a actuar. Siglo XXI, justificando el auto de fe de Maní con una calumnia tan gruesa como que los nativos habían crucificado un niño, de lo cual no hay la menor evidencia. Obviamente es una calumnia creada por la Inquisición para poder justificar el juicio. En el siglo XXI, con este tipo de cuentos, esos especialistas invocados aquí no se sienten obligados a demostrar que efectivamente sacrificaron a un niño. No, corren a decir, lo hicieron por sincretismo. Los cristianos pusieron la cruz, que pusieron los nativos, el sacrificio. Así se sigue tratando a estos pueblos en la actualidad. ¿Para qué? Lo tengan en ese artículo, para justificar algo tan atroz como la destrucción de la cultura maya. Entonces esto es independiente de mi adopción ideológica de la fe tolteca. Aquí hay algo ante lo cual cualquier persona sensible tiene el deber moral de actuar. Pues sí, es para reflexionar, ¿no? Y también en el sentido de que pues, un estado que discrimina, ¿no? A partir de llamarles indígenas y crear leyes y ahora sí, pues mantenerlos con estos tipos de apoyos clientelares y demás, pues dista mucho, ¿no? Más que tanto se jactan de la equidad y de valor a los pueblos originarios, pero son discriminados al tratárseles de otra manera, ¿no? Entonces también en ese sentido, pues es algo a tener en cuenta, ¿no? Que todavía se sigue utilizando como modelo y que eso va mermando y va, ahora sí, apoyando la destrucción en todo sentido, ¿no? Del tejido social, de la lengua, de la cultura. Prácticamente, o sea, ha sido borrado, ¿no? De esto, apenas si recuerdan su lengua, como nos ha tocado ver, entonces pues es importante, ¿no? Tener estos elementos y como hacen justamente estos libros, estos textos sagrados que pueden ver también en iglesiamaya.com. Está la otra cara de la moneda, ¿no? Siempre es importante, ahí van a poder leer y lo que escribieron los mayas, ¿no? Lo que este trabajo que realizaste, Frank, de la traducción es invaluable porque no solo a los mayas, ¿no? Les va a abrir esa idea lo que pasa, sino bueno, es algo que la historia de la humanidad, esa visión pues quedó restringida, relegada, costó muchas vidas y ahora está teniendo oportunidad de salir a la luz, ¿no? Y justamente en esta veintena también es que gracias a esta circunstancia, pues don Cornelio pues nos pidió pues participar justamente en el cumplimiento de la profecía y es por eso que en unos días pues nos tocará estar allá con ellos en Choquem, lo cual es algo que nos mueve profundamente y pues esperemos pues continuar, ¿no? Mientras la vida nos lo permita en este caso, pues en esa línea, ¿no? Así que pues bueno, muchas gracias por compartir y pues bueno, vamos a cerrar si quieren con Omey quería mencionar Sí, algo así. sí, qué bueno que lo mencionas, Vic, esto lo último, porque esta veintena está dedicada no al auto de fe de Maní, sino al libro sagrado, precisamente, ¿no? Y a la publicación y accesibilidad, hacer accesible la información, porque también recordemos que al empezar a estudiar estos temas, nos dimos cuenta que son grupos cerrados, son claustros de arqueoastronómicos y de temas muy especializados que no se publicitan, que no hay una difusión suficiente. Y nos dimos cuenta que hacía falta una institución, gente que se organizara, porque las instituciones no son mágicas, son gente que se organiza, que se pone de acuerdo, que llega a consensos y que hace trabajo. Entonces, pues nos organizamos para difundir, ¿no? Y están accesibles esta literatura, estos libros sagrados, y entender también que pues estamos intentando tener esa responsabilidad, ¿no? Es una carga, es un peso y pues la tenemos que asumir con pues la dignidad que se merece, ¿no? Y solamente para terminar aquí, en relacionando, y creo que es muy actual este asunto, Fray Diego de Landa ordenaba a los jueces eclesiásticos locales que continuaran con sus investigaciones y castigos. Sin embargo, en muchas ocasiones las autoridades civiles trataban de estorbar esas investigaciones y les decían esto a los
a las personas que estaban ahí perseguidas. ¿Quién crees que son esos jueces eclesiásticos? Quienes vienen en secreto. ¿Y quienes no vienen con el que tiene la vara del rey? Los jueces que vienen con la vara del rey vienen públicamente y son recibidos con trompetas. Estos jueces eclesiásticos vienen en secreto durante la oscuridad de la noche. No deben tener confianza en ellos. ¿Esto por qué? Porque era una colusión y de alguna manera era como los civiles, ¿no? Seculares, ¿no? El gobierno, los políticos, se daban cuenta que si se extirpaban de tajo estas idolatrías, como se llamaban, va a generar un caos y no van a poder enriquecerse del trabajo y del sudor y de la gente. Claro, se causa la guerra. Entonces se dieron cuenta que esa no era la vía político-militar adecuada, entonces los protegían, ¿no? Les hicieron un resguardo de alguna manera y por eso es que también, pues, a pesar de todos los pesares, pues sigue la iglesia cruzó en pie, ¿no? Y siguen con una dinámica con el Estado de negociación y pues sí, de diálogo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? En ese contexto es en el que nos ubicamos y las veintenas son para eso, para ubicarnos también en el contexto general, ¿no? Omey, de hecho, a partir de esas exacciones que hicieron los curas, que hizo Landa en particular, hubo al menos un centenar de asentamientos tan solo en la zona maya, 20 de ellos mayores, que dejaron huella grande en los textos. Uno de ellos, probablemente el mayor, fue el que dio origen a la actual iglesia Cruzó. Así de grave era el asunto. Los curas estaban actuando con mucho celo religioso, pero sin olfato político. Y los políticos, como tú dices, lo que tenían interés no era la cultura maya, sino que el país estuviera tranquilo para que se siguiera produciendo. Es terrible, ¿no? El proceso colonial, por donde quiera que lo miren, es un disparate. Pero hoy podemos revertir en parte tanto daño que se hizo. Por eso hemos nombrado a esta veintena, la veintena del libro sagrado de Anáhuac. Y el consejo a ustedes, la exhortación a ustedes, leer estos textos están en gran medida ya, por lo menos una tercera parte de ellos ya está online, gratuitamente lo pueden leer. También pueden adquirir el libro que estábamos viendo ahí si lo quieren, supongo que se siga vendiendo en Amazon. Si compañeros, si pudieran pegar allá abajo, escribir, ¿no? el enlace a la iglesia maya, a la página de la iglesia maya, y también a la de el libro náhuatl. A ver si en algún otro momento platicamos de en qué consisten los textos sagrados. Eso se nos olvidó decir hoy, o no nos dio tiempo más bien. Sí. Y a leerlo hay que informarse. Cuando llegan los religiosos, los cristianos y demás predicándote a tu puerta, traen una Biblia y la leyeron. Y por eso están convencidos de lo que dicen. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos quedarnos detrás. ¿Sí? De hecho, ahorita creo que va a comentar algo Vic y algo rápido yo. Justamente es un periodo de veintena y yo creo que podemos tomarnos algunos días después, en otro momento, para seguir hablando justamente de la literatura, ¿no? O sea, creo que la trecena es más corto, un periodo de tiempo más corto, es otro tipo de enfoque y la veintena nos da pie para, pues sí, para detallar aspectos sociales. La veintena son 20 días de causas sociales. Eso. Las trecenas son de carácter litúrgico, son para leer el texto y demás, pero tienen otra función, tanto ahora como en el pasado. Sí, bien, lo que quería comentar para igual perfilar el cierre es que lo que nos llevó a Xoquem siguiendo la ruta que nos marcó don Cornelio, ¿no? Hacia Tulum y después ahí nos dijeron, ¿no? Pues si andan buscando libros, que bueno, de hecho a mí me inspiró para hacer la tesis doctoral, ¿no? Siguiendo las huellas del Teomochtli. En ese aspecto, y nos dijeron, y en Xoquem hay un libro y ese libro está vivo. ¿Cómo que está vivo? Ya nos fuimos permeando, ¿no? de la historia y llegando justamente a este pueblito ahí, muy pequeño y demás, nos dimos cuenta, ¿no? De la relevancia, ¿no? Que a pesar de que ese libro se extravió y la última vez que se le vio fue en el año 1943, según relatan, que lo cargaban 4 mulas y se llevó a Valladolid, ahí se perdió. Unos dicen que fue a Mérida, otros que a México, otros que a Estados Unidos. Un libro de 1 metro de alto con 4 dedos de grueso, que si tú intentabas cambiar la hoja sangraba.
pues quedó como en esta atmósfera mística, ¿no? Así muy misteriosa. Y pues acercándonos a las notas periodísticas, el Diario de Yucatán y otras blogs y fuentes, inclusive asociaciones culturales, ¿no? Que han buscado también rescatar ese libro, ¿no? En el gobierno del expresidente Salinas se creó una comisión que no llevó a nada, y una cosa de situaciones complejas. Ahora en el gobierno pasado, que también inclusive estuvo un performance que el Teatro Ojo, una organización cultural también, llevó ahí con cantos y cantares de ranas alrededor del Palacio Nacional, intentando que hubiera una respuesta, ¿no? Para rescatar otra vez ese libro de Choquem. Y pienso que explorando en los pueblos, en las comunidades, con los guardianes de los libros, se nos dio un regalo maravilloso, que justamente se dio a partir de este libro sagrado, que este primer domi, que por así decirlo, ¿no? De la recopilación, traducción de los Chilam Balam que hiciste, Frank, ese libro verde, cuando justamente el expresidente Obrador fue allá a pedirles perdón por los agravios de la guerra de castas a los mayas, ¿no? Y las incursiones del ejército mexicano, y pues lo mandaron por un tubo con justa razón. Don Cornelio nos dijo, pues es que esos libros se leyeron cuando yo era niño y por ahí están, y gracias a su labor, pues fue posible que nos dieran acceso a esos materiales que pues literalmente nos cambiaron la vida, porque íbamos en búsqueda del Teomochtli, o el libro de la Ceiba, o el libro de Choquem, y lo que nos encontramos en el camino fue eh, pues literalmente que los cruzó, los toltecas. En este caso, pues somos lo mismo, y es una historia que nos hermana y que manda nuestras raíces más atrás de lo que creíamos, más atrás de esta situación de Landa, más allá de lo de Palenque. Es tan profunda esa raíz, y que vale la pena, ¿no? Tener esa amplitud de conciencia, porque el libro sagrado va más allá de lo náhuatl, va más allá de lo maya, va a mostrarnos la integración cultural de lo anahuaca, ¿no? Que tiene sus orígenes desde los olmecas hasta los mexicas, por todo eso, a lo que han llamado los investigadores los toltecas, ¿no? La época que vivió Zacatopilzin, que en la historia del arte le llaman estilo maya tolteca, ¿no? Es lo mismo, es uno solo, es como el calendario. Y en esos libros que pueden ver en iglesiamaya.com, que pueden ver en Teomochtli, encontramos que eh, nuestro origen es nuestro destino. ¿En qué sentido? En que en nuestro origen están en los días, está en el calendario. Ese libro sagrado integra uno de esos Teomochtli, por ejemplo, ¿no? Dicen, una parte es de los tonales, ¿no? Otra es de los sueños, y otros textos más que iremos comentando también, ahondando en ellos, porque no acabamos, ¿no? En ese sentido. Pero también, decía, nos marca el destino como de Chilam Balam, y en estos textos, en el Ajmak y los demás, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y es justamente difundir el libro sagrado, haciendo esfuerzo, ¿no? De conocer, de recopilar, de traducir, Frank, compartir por medio de estas redes sociales. Ustedes van a ser parte de la profecía. Lean los libros, compártenlos, coméntenlos con su familia. Si tienen ahí un canal chiquito, abren, tenemos las herramientas, las armas, no son para aniquilarse unos a los otros, son las que tenemos en nuestras manos para comunicarnos o para trabajar, y pues utilicémosla, ¿no? Y que muchas gracias. Armas de construcción, correcto. Sí, correcto. Oye, entonces en el mes o más bien en la veintena del libro, reitero la invitación a leer estos textos, a compenetrarse con ellos. Si tienen alguna duda sobre su simbolismo o algo, escríbanos, y aquí les dedicaremos programas. Podemos hacerlo bastante interactivo. Con esto hemos cubierto el programa de la veintena, la primera veintena del nuevo programa de presentaciones. Vamos a estarnos presentando cada día inicial de veintena de aquí en adelante. Si todo sale bien, ¿no? El siguiente encuentro va a ser el sábado que viene. Recuerden que las semanas también son un ciclo de calendario anahuaca, así que por ahí no nos estamos saliendo del calendario. Vamos a tener encuentros los sábados, vamos a continuar los sábados como siempre, pero
vamos a empezar a estudiar los sábados un curso de introducción al movimiento tolteca. Un curso de introducción al movimiento, porque estamos aquí, que pensábamos y demás. Así que están todos cordialmente invitados y vamos a estar avisando sobre cada vez que toque un encuentro. Ujú. Chinaui, Sí, sí, muy bien. Y nada más, para cerrar, saludos a Leti Beltrán. También Nahui Kimi justamente nos estaba haciendo, algunas preguntas sobre eso. Buenos días. Y que se difunde el programa trecenal y veintenal. Muchas gracias. Tengo una duda. Se hace el programa los sábados por el número 7, pero el número 7 ¿en qué rueda entra? Es lo que nos se comenta. llama, bueno, es la septena, es una de las. A ver, el calendario Nahuaca tiene cuartana, quintana, septena, novena y trecena. Esas son sus semanas. Los mayas le llamaban a la semana, bueno, traducido al español, los 9 negritos, o la Unzacap le llamaban a la semana. Entonces, eh, este, seguimos manteniendo la semana porque es un número cómodo, ni mucho ni poco, y nos permite un ritmo de estudio. De todas maneras, entre semanas también podemos trabajar, ¿no? El asunto es de tiempo. Ya empezamos a estar muy apretados de tiempo. Pero recuerden, semanalmente, todos los sábados, estudio de temas de introducción a la toltecaía. Trecenalmente, lectura directa del libro sagrado con algún que otro comentario, pero sobre todo lectura. Y veintenalmente, temas sociales, temas de actualidad social, como este que hemos tratado hoy. Ujú. ¿Mm? Sí, así es. Y pues también los otros comentarios que nos hacía Nahui Kimi, está increíble el diseño del calendario, gracias por la explicación, ya me quedó claro la punta de color salmón que cambiará con el siguiente mes gregoriano. Y también nos comenta, ¿creen que un día pudieran explicar eh, cómo es el cambio de cargadores, cuándo y cómo cambian los 4 cargadores en sí, cuál es el mecanismo para que se haga Sin duda, a eso en las veintenas vamos a tratar temas de calendario civil. Es a lo que tú te refieres, el calendario solar, ¿no? Del año. Sí. Ujú. Sí, exacto. Y también Jen González que anda por acá, gracias por se me trabó la lengua. Difundir los elementos ignorados de nuestra historia, se amplía la comprensión. También gracias por estar por acá. Y recuerden que igual pueden seguir la página bueno, de Iglesia Tolteca a través de YouTube para que puedan tener justamente el aviso cuando estemos transmitiendo y así no se pierdan la información. Les voy a mostrar brevemente, no sé, algo de lo que se están perdiendo justamente por no seguir la página. Este, a ver si es esta. Aquí pues les voy a mostrar el canal, que bueno, igual como en Facebook, lo que hacemos es publicar el tonal de cada día. Y también, como saben, el Facebook empezó a borrar algunos videos, porque está liberando la carga de sus servidores. Entonces, el lunes pasado ya comencé a subir estos videos que están ahí. Estas transmisiones las hacías cuando era tiempo de pandemia. Entonces, Órale. aquí está el primero. Van a ser 52 que van a estarse publicando. Entonces, se suscriben para que puedan ver los videos ahí. Y bueno, pues también pues, a que se metan a estudiar. El siguiente va a ser de Castaneda y está ahí programado. Entonces ahí para que lo sigan, y puedan ver justamente todos los videos que hay acá compartidos. Y pues igual el tonal de cada día lo pueden ver por acá. Recuerden que este es más completo que lo que publicamos, por ejemplo, en Nación Tolteca. Este es el mismo que sale también en Iglesia Tolteca. Aquí están los nombres, en náhuatl, maya, quiché, totonaco, zapoteco, mixteco y otomí, para no dejar lugar a dudas de que es un solo calendario. Y bueno, pues con esto creo que
pues nos estaríamos encontrando hasta el sábado. Sábado. Y pues no sé si quieran cerrar con algo más. Por millas, bastante. Muy bien, Aprovechen perfecto. la luna llena para ensoñar. ¿Cierto? Para ensoñar. Luna de sueño, cómo no. Nos vemos por allá. Chao. Gracias. Saludos.